Nuestro segundo Congreso de Ciencias Jurídicas, el Derecho y los Retos del Siglo XXI. Es para mí, como egresado de la licenciatura de Derecho de la Universidad Latina de América, presentar a un gran y destacado exunla, el doctor Domingo Ruiz López, quien nos dará la charla titulada Principios tributarios ante los retos del siglo XXI. Démosle un fuerte aplauso, por favor. El doctor Domingo es licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América. Es maestro en Fiscal por la Universidad de Guanajuato. Tiene un MBA jurídico por el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid. Tiene un máster en Investigación en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Abad Oliva, CEU de Barcelona. Es doctor en Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de perfeccionamiento en el IPADE Business School y en la Yale School of Management, en el EASE Business School, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha, Santiago de Compostela y Complutense de Madrid. Como actividad docente, es profesor de posgrado en la Universidad Panamericana, es profesor de doctorado de estudios fiscales en la Universidad de Guadalajara y profesor invitado en la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha sido conferencista de diversos foros nacionales e internacionales. Dentro de sus afiliaciones a institutos académicos y profesionales, el doctor Domingo es presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex, es coordinador general de capítulos regionales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es secretario general de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, es miembro del Instituto Mexicano de Investigación Tributaria. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. El doctor Domingo es socio director de la firma Ruiz Consultores. Sus actividades en materia fiscal se centran en la innovación, en el litigio estratégico, en asesoramiento de las diversas áreas de práctica y representación directiva de la firma en foros a nivel nacional e internacional. Su trayectoria y especialización en materia fiscal lo han llevado a ser reconocido como una personalidad referente. Sus artículos han sido publicados en distintas revistas especializadas. Asimismo, ha colaborado en trabajos de investigación por parte de instituciones como la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y la Universidad de Castilla-La Mancha. Es un verdadero placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Brindémosle de nueva cuenta un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Pues es para mí un privilegio, la verdad, estar en mi alma mater, en el lugar donde conocí el derecho y donde me enamoré del derecho y comenzamos esta trayectoria profesional hace ya bastantes años. Entonces siempre es un gusto estar aquí. De hecho, saludo con cariño allá a mi profesor de Derecho Laboral, don Fernando González Izazaga. Mi querido profesor, qué gusto. Dio clase hace unos 25 años. Si quieren que nos oigamos viejos, me dio clase el siglo pasado, o más viejos el milenio pasado. Imagínense nada más. Muy bien, vamos a platicar de un tema muy importante para la certeza jurídica, el Estado de Derecho, la abogacía, que tiene que ver con los principios tributarios y varios retos que nos están planteando para el reto 21, para el siglo XXI. Pero un poco para medirle, ¿quién ya cursó Derecho Fiscal? Ok, entonces me voy a ir despacito. Mi objetivo es el entendimiento de los retos que presenta los principios tributarios y su implementación y respeto en el siglo XXI. Y desde el punto de vista de la abogacía, pues ¿cuál es el reto? Contemporáneo. ¿Cuál es el reto contemporáneo? Porque todo se está transformando. El tema de la globalización es brutal, tan brutal que estas nociones clásicas de entender las culturas jurídicas de manera pura, y entonces la tradición anglosajona y la tradición latina y el derecho continental, se están desdibujando totalmente.
se están desdibujando absolutamente. Cada vez vemos más la fusión de instituciones jurídicas de distintas culturas. En materia tributaria no es la excepción y les voy a platicar por qué. Les voy a platicar por qué. La tributación, pues es muy necesaria, básicamente es cómo hacemos para que entre todos cooperemos para los gastos públicos, ¿no? Cada vez que pensamos en los impuestos, cada vez que pensamos en esto, tiene que ver con esta cuestión, cómo entre todos cooperamos para los gastos públicos. Cuando nos inventamos a los estados y cuando nos inventamos la noción del Estado moderno y las repúblicas, etcétera, pues alguien tiene que pagar la fiesta, ¿no? Las calles y los semáforos y los hospitales y estas cosas. Y ese alguien, pues somos todas y todos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer para que entre todos le pongamos? Las nociones iniciales de la tributación tenían que ver con una visión absolutamente distinta del Estado. Hoy el Estado no es un imperio, ni tampoco es un reino. Entonces, el poder se entiende de manera distinta. Hoy no le pagamos al señor feudal a cambio de protección y le rendimos un tributo a la corona a cambio de protección y a cambio de usar cosas. Como vivimos en una república democrática y las sociedades modernas son democráticas, pues tiene que ver con eso, con democratizar también el gasto. Y la pregunta es, ¿cómo? Porque para nadie es lindo y para nadie es cómodo esto de pues una parte de lo que gano, aportarla. Para nadie, por eso se llaman impuestos, porque pues son una imposición, es a chaleco, pues, ¿no? Es a chaleco. Y esta pregunta se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo porque genera una fricción brutal, brutal entre el ciudadano y los gobiernos, el tema de la tributación, tan brutal que si nos le quedamos viendo a luchas libertarias que dieron paso a la fundación de las repúblicas como hoy las conocemos, pues hay un tema tributario de por medio. Piensen ustedes aquella insurrección y aquel hartazgo ciudadano en Estados Unidos que los llevó a tirar el té por los puertos, etcétera. Era una protesta tributaria, era un hartazgo por los impuestos que la corona inglesa estaba estableciendo, etcétera. Y en México no estaba tan distinto, ¿eh? La Casa de los Borbón había establecido un tributo más o menos agresivo, y para acabarla, los recaudadores iban a ser los sacerdotes. Entonces ahí está una carta de 1808 donde el cura de Carácuaro contesta diciendo que pues él quién era para incumplir y para no cooperar con la corona y por lo tanto enviaba el producto de lo recaudado. 2 reales. Ese cura de Carácuaro, pues José María Morelos, que después, cuando configura los Cientos de la Nación, ahí está el postulado 22 de los Cientos de la Nación. Que se acabe el cúmulo de imposición, ¿no? De tributos, pechos e imposiciones que nos oprimen. El tema tributario siempre ha generado fricción. Entonces, la reflexión es, ¿cómo se hace legítimo? ¿Cómo se hace legítimo? Y el siglo XVIII alto, por allá, la respuesta les empieza a dar la economía. Entonces, hay unos principios de carácter económico. El punto de partida en los estados modernos es este ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones que escribió Adam Smith y que propuso algunos principios para que la tributación, para que el pago de los impuestos fuera legítimo. Entonces decía Adam Smith en este ensayo, a ver, es que el pago de impuestos debe ser cómodo. Si al ciudadano le resulta incómodo, complejo, complicado pagar impuestos, no va a haber legitimidad.
debe haber una certidumbre en la tributación. La deuda tributaria, lo que cada ciudadano ha de pagar, debe ser clarísimo, clarísimo, clarísimo. Las normas deben ser claras, el quantum de la deuda tributaria debe ser claro, entonces si es cómodo y hay certidumbre, y debe ser justo. Y en esto de justo, pues, que es justo, ¿no? Y surgen ahí dos ideas en esta idea de justicia, y la primera idea es un principio que se conoce como progresividad. Esto implica que quien más capacidad económica tiene, puede pagar más impuestos. Por lo tanto, las tarifas y las tasas se hacen progresivas. El que gana poquito, si volteamos a ver el impuesto a la renta, vemos una tablita que explica eso. El impuesto a la renta empieza en 1.8% y termina en 35%, dependiendo tu nivel de ingresos. Quien más capacidad tiene, más puede aportar a los gastos públicos. Oye, ¿y hasta dónde? ¿Cuál es ese límite? Porque si vamos subiendo la tasa, pues ¿a dónde vamos a parar, no? Y ese límite es otro principio que se conoce como no confiscatoriedad. La tasa no puede implicar una confiscación de la riqueza y el patrimonio de las personas. Todo este principio se conoce como principio de capacidad económica el día de hoy, que en la Constitución mexicana ha sido la manera en que se interpreta el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, cuando expresa que estamos obligados a controlar el gasto público de manera proporcional. Esta palabra proporcional, lo que los tribunales han interpretado es que es el principio de capacidad económica. Muy bien. Y cada vez que existe un tributo, un impuesto que violenta estos principios, oye, es que me estás haciendo pagar un impuesto que no se corresponde con mi real capacidad económica. Pues hay un control constitucional al respecto y son declarados inconstitucionales. Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar muchas declaratorias de inconstitucionalidad que ha hecho la Suprema Corte Constitucional de la Nación por violación al principio de proporcionalidad tributaria, capacidad económica. Hasta 2004. De 2004 hacia acá, el legislador jamás ha vuelto a violar el principio de capacidad económica. ¿Será cierto? No, no es cierto. De 2004 hacia acá, es sumamente difícil lograr una declaratoria de inconstitucionalidad sustantiva por parte de la Corte. En el año 2005 hubo una reforma a la ley de impuesto a la renta, era presidente Vicente Fox en aquel tiempo y modificó un mecanismo en el cual las empresas pueden deducir sus inventarios de mercancías y de materias primas que se llama costo de lo vendido. Y entonces este mecanismo estaba violentando algunos principios y la Corte todas las veces dijo que no. Más recientemente hubo una reforma fiscal profunda al sistema tributario mexicano, que fue la reforma fiscal para 2014, que incluso abrogó el impuesto a la renta. Si ustedes ven la ley de impuesto a la renta actualmente, es la ley de 2014. Y había pues un montón de cuestionamientos. Me voy a referir a uno. Artículo 28, fracción 30 del impuesto a la renta. Los pagos que hace un patrón que son ingresos exentos para los trabajadores. ¿Qué es un ingreso exento? Un ingreso que recibes y que no tienes que pagar impuestos por ese dinero que recibes. Eso es un ingreso exento. Todos los pagos que da un patrón a sus trabajadores y que son ingresos exentos para ellos, son deducibles para el patrón
en un 53%. Me voy a explicar. ¿Qué es una deducción? Son los gastos que yo voy a considerar al momento de calcular mi impuesto a la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Bien fácil. Tomo mis ingresos y le resto mis gastos. Esos gastos se llaman deducciones. No más que hay un pequeñito problema. Esas deducciones son solamente las que me autoriza la ley. Yo voy a tomar todos mis ingresos y le voy a restar los gastos que me autoriza la ley. Y eso me da un resultado. Y ese resultado lo voy a multiplicar por el 30%, que es la tasa de impuesto a la renta para personas morales. Bueno. ¿Qué son los pagos que hace un patrón a sus trabajadores y que son ingresos exentos para el trabajador? Previsión social. Son gastos de previsión social, son prestaciones que se dan a los trabajadores. Y algunos, allá mi querido profesor no me dejará mentir, son por mandato de ley o incluso por mandato constitucional. Nadie puede escoger dar aguinaldo o no, ¿verdad? Es un mandato constitucional. Pues resulta que hay gastos que le tengo que pagar a los trabajadores, que estoy obligado a hacerlo y que no los puedo deducir al 100%. Si yo tengo una nómina y pagué de previsión social 1,000,000 de pesos, podré deducir 530,000 pesos de ese millón que pagué. Esto quiere decir que en mi cuenta, ingresos menos gastos, va a parecer que gané más dinero del que realmente gané. Y si parece que gané más dinero del que realmente gané, no voy a pagar impuestos de acuerdo a mi capacidad económica. Por lo tanto, ese era un argumento central de los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de la fracción 30 del artículo 28 del impuesto sobre la renta. Y este asunto, pues naturalmente, como sucede en materia fiscal, de hecho hace rato platicaba con mi amigo Javier Favela, la voz de Michoacán, que me decía, oye, es que hay muchos asuntos fiscales en la Corte. Sí, sí hay muchos. No quiere decir que muchos se ganen, ¿verdad? Pero hay muchos asuntos fiscales en la Corte. Lo atrajo la Corte a través de un amparo en revisión. El expediente de la primera sala es 1012/2014 y resuelve. Este argumento que les acabo de decir vulnera el principio de capacidad económica porque me lleva a una base gravable, un resultado fiscal distinto de mi capacidad económica real. Y la Corte resolvió lo siguiente: no es inconstitucional y no violenta el principio de capacidad económica en función de que se derogaron dos impuestos. La reforma fiscal para 2014 derogó dos impuestos, uno que se llamaba impuesto empresarial de tasa única y otro que se llamaba impuesto de depósito en efectivo. Como se derogaron, esa caída recaudatoria se tiene que suplir de otra fuente. En español, mira hermano, necesitamos lana. Si no, en serio que sí reconocía que se viola el principio de capacidad económica, pero necesitamos lana y la tenemos que sacar de algún lugar. Tenemos que sacar de algún lugar. Ya les platicaban que tengo en este momento la responsabilidad de ser presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex. En algún diálogo público, además, que tuvimos con Raquel Buenrostro, cuando aún era jefa del SAT, le planteábamos estas inequidades. Y la jefa del SAT nos dijo, bueno, ¿ustedes creen que nosotros vamos a ir a la Sierra de Guerrero o no sé a dónde a ver cómo hacemos que recauden? Si aquí los tenemos a todos ustedes. Esto es, hay un reto del principio de capacidad económica en función de que la tributación se concentra intensamente en un sector de contribuyentes. Miren, ¿cuántos contribuyentes se les ocurre que hay en México? Entre personas morales, personas físicas, etcétera. Millones.
De esos millones, 12,000 contribuyentes pagan el 50% de la recaudación de este país. 12,000. Entonces tenemos por un lado el principio de capacidad económica y por otro lado unas estrategias de misión tributaria, recaudadoras, etcétera, que retan este principio. Y lo voy a juntar con un principio más, que es el principio democrático. Con la humildad pues que nos caracteriza a los fiscalistas, ya les platicaba que muchos movimientos tienen motivos tributarios, no solo tributarios, pero tienen motivos tributarios. Entonces, si nos remontamos al año de 1215, a Inglaterra, pues vemos una sociedad británica inconforme, harta. ¿De qué? De la tributación. De la tributación porque Ricardo Corazón de León le encantaba andar en las cruzadas y le dejaba a su primo encargado el changarro, que abusaba, despilfarraba, y luego se le ocurre morirse a Ricardo Corazón de León y asume la corona. Juan, y pone tributos excesivos y el descontento social se expresó de distintas maneras, entre ellas la literatura. La novela de Robin Hood habla de ese momento. ¿Qué hacía Robin Hood? ¿Por qué fue famoso Robin Hood? ¿Qué hacía? A ver, fíjense bien, vamos a resignificar esa afirmación que es imprecisa. Robin Hood no le robaba a los ricos. Piensen en la novela Robin Hood o en Robin Hood de Walt Disney o Robin Hood con Russell Crowe o la versión que quieran de Robin Hood. Y vean cuando Robin Hood y su bolita interceptaban la diligencia para quitarles el dinero. ¿De quién era la diligencia? ¿De quién era? ¿De los ricos? No, ¿de quién era? Esa carretita, del rey. ¿Y de dónde había salido ese dinero? De los contribuyentes. Robin Hood fue el primer abogado fiscalista de la historia. Robin Hood no le robaba a los ricos. Paso 1, iban los recaudadores de la corona a cobrar tributos arbitrarios y excesivos. Y con violencia arrancaban los tributos a la gente. Paso 2, Robin Hood interceptaba a estos cuates, les quitaba la lana. Paso 3, no les repartía el dinero a los pobres, les devolvía su dinero. La tributación era tan asfixiante que llevó a los ciudadanos, en aquella noción medieval de ciudadanos, donde eran los lores, pues los ciudadanos, etcétera, a decir, a ver, esta cosa no va a funcionar, no va a funcionar así. O la cosa se va a poner muy fea, o nos ponemos de acuerdo, don Juan, nos ponemos de acuerdo. ¿Y cómo nos va a poner de acuerdo? ¿Le va a parar a su fiestita? Vamos a crear una asamblea de representantes, una cámara, que va a tener dos chambas. La primera es aprobar los tributos y la segunda es aprobar los gastos. Y solo así vamos a convivir aquí. El grito de guerra era no taxation without representation. Si no hay una representación popular, o sea, ciudadana, pues, no vamos a pagar impuestos. Sí, que no, que en la película Robin Hood, la versión donde actúa Russell Crowe, se ven los berrinches que hacía el rey, los berrinches que hacía cuando, porque le dijeron además, por escrito, pues después de jaloneos y de esa crisis, ese Juan, que es Juan sin tierra, firma la Magna Charta Libertatum,
que es el antecedente constitucional más remoto, gracias a los fiscalistas, no, el antecedente constitucional más remoto, que establecía ese acuerdo. Y ahí nace el principio democrático. Los impuestos solamente van a crearse por voluntad ciudadana. Ya después que nos echamos el medievo y se fundaron las repúblicas, este principio democrático y esta idea de no taxation without representation se hizo muy fuerte, a grado tal que la noción contemporánea es que solamente la sociedad a través de sus representantes puede crear impuestos y puede aprobar los gastos. Materialmente es eso, pensemos formalmente. ¿Dónde están esos representantes? En el Congreso. ¿Y formalmente qué producto hace el Congreso? ¿Cómo se le llama ese producto? Ley. Por lo tanto, nace el principio de reserva de ley en materia tributaria. La única manera en que nos podemos asegurar que la tributación fue aprobada por la ciudadanía es porque está en una ley. Entonces el principio de reserva de ley implica que el tributo tiene que estar en una ley, y la parte más dura del tributo, la obligación tributaria y los elementos del tributo, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, tienen que estar en la ley. Y si no están ahí, no quiere decir que la sociedad lo aprobó. Esa es la razón por la cual incluso en México hay un proceso legislativo especial. Si vemos el 72 de la Constitución, en materia fiscal la Cámara de Origen a fuerza tiene que ser la Cámara de Diputados, porque primero la ciudadanía, a través de sus representantes, se va a dar los tributos, y los representantes populares pues son los diputados, los senadores lo son del Pacto Federal de las entidades federativas. Y esa es la razón por la cual el presupuesto de egresos de la Federación solamente lo aprueba la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos de la Federación no va al Senado, porque es la sociedad, la ciudadanía, a través de sus representantes, se aprueba sus impuestos y se aprueba sus gastos, por un principio democrático. Entonces, este principio, también conocido como de legalidad tributaria, pues es bellísimo, porque todos los elementos tienen que estar en la ley tiene que ser absolutamente clara. Cuando no es clara se está violentando el principio. Cuando hay elementos donde puedes entender que una parte de la obligación tributaria se están delegando a una norma secundaria, o peor tantito, a una persona, se violenta el principio de reserva de ley, y de ahí surgen principios muy parecidos al derecho penal de tipicidad. Nullum tributum sine lege. ¿Por qué tipicidad? La única manera en que nos podemos asegurar que la representación popular quiso que esa obligación tributaria existiera es porque está claramente en la norma. Y así como en el derecho penal, si mi conducta no encuadra perfectamente en la descripción, igual en materia tributaria, si mi actividad económica no encuadra perfectamente en lo que se conoce como hecho imponible, yo no tengo por qué pagar impuestos. Yo no tengo por qué pagar impuestos. Pues bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y en crisis. ¿En crisis de qué? De muchas cosas, pensemos. ¿Qué tan simples, sencillas y entendibles son las leyes fiscales? Y ahí está el principio democrático y la sociedad dándose sus tributos a sí misma. Y ya decíamos que un principio tiene que ser la certidumbre, ¿no? Entre más ambigua y más compleja es la norma, pues menos certidumbre hay. Voy a dar un ejemplo. Reciente. Del 15 de marzo, para ser exactos, de este año.
El 15 de marzo de este año, la segunda sala de la Corte resolvió una contradicción de tesis que interpreta el artículo 1B de la ley del IVA. ¿Qué dice el artículo 1B de la ley del IVA? Voy a aprovechar para traerme otro principio porque estoy hablando de la crisis de los principios. Voy a traer otro principio. El primer principio que les platicaba, capacidad económica, es para los impuestos que se conocen como impuestos directos. Son impuestos que gravan la riqueza que genera una persona. Directamente ves al sujeto, la riqueza que generó, y entonces un pedazo de esa riqueza va para el Estado. Por cierto, por una cosa muy romántica, muy romántica. El impuesto cumple una función de redistribuir la riqueza. O sea, en su diseño como política fiscal, cumple esa función. Cumple esa función. ¿Cuántas veces creen que va Carlos Slim al Seguro Social? Ninguna, ¿verdad? Ok. Quien más capacidad tiene de pagar impuestos, menos servicios públicos demanda. Quien más servicios públicos demanda, salud pública, educación pública, transporte público, es quien menos puede pagar impuestos. Entonces los ricos se mochan para que los pobres tengan bienestar. La mala noticia es que hay un índice que se llama índice Gini, que mide la distribución de la riqueza en las naciones, la generación y distribución de la riqueza en las naciones, y tiene una fórmula antes y después de impuestos, y puedes ver cómo en sociedades avanzadas el impuesto redistribuye la riqueza. ¿Cómo creen que se mueve ese índice en México? Nada, nada. La desigualdad sigue así tal cual. Bueno, me regreso a donde estaba. Tenía que desahogarme de aquello, me regreso a donde estaba. Impuestos directos al patrimonio es el impuesto sobre la renta. El principio de capacidad económica es más para el impuesto sobre la renta. Luego hay impuestos indirectos, que son impuestos que gravan el consumo. No me importa cuánto dinero tengas, me importa cuánto gastas. Entonces, cada vez que tú consumas algo, que tú compres algo, me vas a pagar impuesto. Ese impuesto típicamente es el impuesto al valor agregado, el IVA, que pagamos en productos, y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. ¿No? Para que se sientan bien con su país, el alcohol tiene un impuesto cercano al 60%. Cada vez que compran una botella de alcohol, más de la mitad de lo que pagaron son impuestos. Entonces aportan mucho al gasto público de esta, para que se lo tomen despacito, porque la mayoría es impuesto. Son impuestos al consumo. Y estos, el principio se llama neutralidad. ¿Por qué? Porque el impuesto no puede alterar los precios, no puede alterar los precios del impuesto. De forma tal que este impuesto solamente lo va a pagar el último consumidor. Todos los demás que intervienen en la cadena de valor para que exista un producto no van a pagar ese impuesto. Pensemos esa pantalla de ahí. Pues hubo algunas fábricas que produjeron los componentes y los chips y los cables y todos los elementos de los cuales está fabricada esa televisión. Y hubo alguien que los compró, los integró y armó esa pantalla. Y hubo alguien que compró miles de esas para distribuirlas en alguien que compró más poquitas para vendérselas al último consumidor. Todos los que están en esta cadenita no les tiene que impactar el IVA. ¿Y cómo funciona? La persona que compra la tele para su casa paga el precio de la tele más IVA. Este cuate lo que hace es agarrar ese IVA, y cuando paga el precio de las teles más el IVA al distribuidor, el IVA que le está pagando no es otro dinero que el que recibió del último consumidor. Y así, cuando se voltean y le pagan el IVA, dan el dinero que vino de allá.
¿Qué recibe la autoridad fiscal? Un diferencial. Porque si esta tele la vendieron en 30,000, pues a lo mejor se la compró en 20,000 al de acá y este se la compró en 15 al de acá. El 16% de 30,000 no es lo mismo que el 16% de 20,000. Ese diferencial de 10,000 pesos genera un IVA, esos 1,600, esta persona se los va a entregar a la autoridad fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué está cobrando más cara la tele? Se llama cadena de valor. Yo fabrico componentes, yo se los compro y les agrego valor. ¿Cómo les agrego valor? Armando la tele. Yo soy distribuidor, yo agrego valor a eso. ¿Cómo le agrego valor? Poniéndole en un montón de lugares del mundo. Y yo al final le agrego valor. ¿Cómo le agrego valor? Entregándosela a alguien. Yo cobro más caro porque le agrego valor en la cadena. Entonces, yo solamente le entrego a la autoridad fiscal el diferencial del valor que le agregué a ese producto, por eso se llama impuesto al valor agregado. Pero ese impuesto no salió del bolsillo de ninguno de los de aquí, salió del último consumidor. Si tuviera que salir del bolsillo de los de acá, lo que harían es subir los precios. El impuesto debe ser neutral de forma tal que no afecte los precios, es el principio de neutralidad. Bueno, todo este chisme me lo eché porque pues tengo 50 minutos para hablar, ¿qué digo en tanto tiempo? ¿Va? Tenía que decir, no. Todo este chisme me lo eché para explicar que el IVA se causa a algo que se llama flujo de efectivo, cuando pagas. Y el artículo 1b dice, ¿cuándo se entiende efectivamente cobrado? Cuando te lo pagan en efectivo, en bienes, con transferencia, con cheque, o cuando el interés del acreedor queda satisfecho bajo cualquier mecanismo de extinción de las obligaciones. Entonces ahí está el Código Civil que nos habla de cómo se extienden las obligaciones y un mecanismo es la compensación. Desde que nació el IVA para acá, está claro que cuando hay una compensación, esto es, nos debemos 1,000,000 de pesos mutuamente, lo compensamos y ese IVA se entiende que no lo cobramos y no lo pagamos. ¿Por qué? Pues da igual. ¿Cuánto es 1,000,000 más IVA? 1,160,000. Si yo te doy 1,160,000 y luego tú me lo vuelves a dar a mí, da lo mismo que hagamos un acuerdo de compensación. Da exactamente lo mismo. Bueno, pues la Corte dijo en marzo de este año que no, que el IVA vía compensación pasa una cosa muy absurda. Sí lo tiene que pagar el que lo tiene a cargo, pero no se lo puede acreditar el que lo tiene a favor. Entonces volteas a ver el artículo 9 del IVA y dices, pues ahí dice claramente, pues ya la Corte dijo que ese artículo no dice lo que dice. Y se alteran dos principios. Uno, el de neutralidad, pero otro, el de legalidad, porque resulta ser que sin reformas fiscales, tanto el año pasado como este año, el gobierno no envió iniciativa de reformas fiscales al Congreso, como siempre lo hace el 8 de septiembre. Sí se ha modificado mucho el sistema tributario a través de los cambios en la interpretación. Siguiente fuente de reto. Siguiente fuente. México es miembro de la OCDE y la OCDE en el año 2013 inició un plan de acción BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que son estrategias de adaptaciones tributarias para evitar la planeación fiscal agresiva y que haya actos de elusión fiscal a través de estructuras internacionales, ¿no? Entonces, Apple, Facebook, Starbucks, tiene 15 acciones y esas 15 acciones tienen recomendaciones que los países van adoptando. Y el día de hoy, además de adoptar esas directivas, si ustedes ven el diario oficial de la Federación del día de ayer, pues no van a ver ninguna novedad en materia fiscal. Y si ven las noticias económicas del día de hoy, van a ver que ayer hubo una publicación que impacta
al cumplimiento fiscal derivada del acuerdo multilateral. ¿Y dónde? Lo publicó la OCDE en su página. ¿A qué quiero llegar? Que aquellas cosas que se llamaban soft law, recomendaciones, directivas, hoy son medidas más o menos obligatorias que van saliendo de la OCDE y los países tienen que adoptar. Segundo problema, es pauta interpretativa. Si hoy agarramos el impuesto a la renta, vemos artículos como el 76A, como el 90, 91, que nos dice, para interpretar este artículo, tienes que ir a las guías de la OCDE y sus recomendaciones. Ya hablamos de Robin Hood, de Juan Citera y todo eso, ¿no? Y dijimos que la obligación tributaria es una expresión soberana. Toda la ciudadanía se da sus impuestos, cargas fiscales. Pero para interpretar esa ley, producto de un ejercicio soberano, tienes que ir a unas recomendaciones que hizo el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y te le quedas viendo y dices, ¿quién está ahí? ¿Quién va a la OCDE? Los ministros de Economía y de Hacienda. ¿Quién va a los comités de asuntos fiscales? Los representantes de las administraciones tributarias. Por México, ¿quién va? Ahora que ya le dieron permiso, porque además les voy a decir que un año entero México no fue a la OCDE. Porque había un decreto de sociedad republicana en donde los funcionarios no podían pagar vuelos. Y como la OCDE está en París, no puedes ir a París porque no puedes gastarte 25,000 pesos en un vuelo redondo a París. Y que la Voz de México pues quede vacía porque va a costar 25,000 pesos el avión, más el hotel, más tu comida, imagínate. Pero ya le dieron chance de ir al administrador central de impuestos internacionales. O sea, no va el jefe del SAT, no va el administrador general, va un administrador central. Estos cuates, empleados de la administración, lo digo con mucho respeto, empleados de la administración pública, son los que toman las decisiones de esas guías que son la pauta para interpretar las leyes de todos los países. ¿Y el principio de legalidad? No los quise entristecer el día de hoy, más bien emocionar. ¿Por qué? Porque la vida tributaria ha sido así. El fenómeno tributario no es cómodo, no es popular. Y la certeza y los derechos y las construcciones y las transformaciones todo el tiempo se han logrado a partir del impulso de la ciudadanía. La abogacía tenemos una altísima responsabilidad de construir certeza. Ya vimos que hay retos en tribunales, ya vimos que hay retos en los diseños legislativos, que hay retos en el concierto internacional. ¿A qué nos reta a nosotros? A ser profundamente técnicos en lo que hacemos. No nos podemos andar con payasadas. El entendimiento profundo, voy a hablar como tributarista, del derecho tributario, para su correcta interpretación de la norma, su adecuada operación frente a autoridades y en tribunales, es lo que va a hacer la diferencia para transformar y reivindicar los principios. Hay transformación tecnológica en el mundo, hay transformación digital, hay voces confundidas que dicen, es que la abogacía va a desaparecer. No, no, no. Lo que va a desaparecer, felizmente, es tener que tener una persona sacando 1000 copias y cosiendo expedientes. Eso va a desaparecer, qué bonito. Lo que se va a potenciar es seres humanos pensantes construyendo soluciones distintas. Y ese es nuestro reto y esa es nuestra gran oportunidad, y es lo que les quise platicar el día de hoy. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, doctor Domingo, por su tan interesante participación en este tema que nos resulta pues de tanta importancia en nuestro país y, como ya lo dice el título de su charla, es un reto del siglo XXI.
En ese sentido, quisiera dar inicio a una ronda de preguntas que nos hicieron ya previamente los alumnos y las cuales pues me permitiré leer para pues pedirles su amable respuesta. La primera pregunta dice: el mayor problema de la situación fiscal en México atiende al incumplimiento de pago por parte de quienes más ganan, así como de quienes menos tienen. Los restantes cargamos con la falta de dicha operación. Entonces, ¿cómo podemos distribuir mejor dicha carga fiscal? ¿Me puede repetir la pregunta? No, no es cierto. Es que esa es la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, por un lado está la desigualdad social. Por otro lado está la falta de cultura de legalidad que como sociedad tenemos. Nos formamos en doble fila, tiramos basura. Básicamente, cuando estamos seguros que nadie nos va a cachar, hacemos cosas ilegales. Y cuando cumplimos la ley, generalmente es porque alguien nos va a cachar, puede haber alguna consecuencia. Y la prueba es el ejemplo claro de cómo nos transformamos, nomás pasamos la frontera y estamos en Estados Unidos. Y todo el mundo cumplimos la ley. Entonces está chido no cumplir la ley. Es más, es medio tonto eso de tú tener que pagar impuestos. Yo soy tan fregón que no los pago. Entonces hay un tema de cultura, hay un tema de legitimidad, porque hay un cuestionamiento legítimo en este país, que es ¿para qué pago impuestos? ¿Qué hace el gobierno con mis impuestos? Y por lo tanto, esa inequidad, la solución que se ha tenido en México es tener unos contribuyentes cautivos, que es la clase media, asalariada. Ahí. No es tan exacto decir que los grandes no pagan impuestos. Más bien, los grandes pueden ser más estratégicos y tienen más recursos y más asesoría en su planeación.